Saludos mis queridos amigos, esperamos que estén pasándola muy bien. Hoy continuamos con nuestro devocional y también continuamos con el estudio del libro de los Efesios capítulo 1. Hoy nos corresponde leer el versículo 20 al 23 y aquí vamos a hablar hoy sobre la autoridad. Leámoslo. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hoy vamos a ver un tema que es muy particular para el hombre, que tiene que ver con la autoridad. La autoridad sinónimo de poder y aún para el hombre de dinero. El hombre tiene un problema de reconocer la autoridad de Dios porque no tiene una revelación. Y ese es el punto que hoy vamos a tratar. Para poder reconocer la autoridad de Dios y de Jesucristo, necesitamos tener revelación. Si no tenemos revelación, así tú vivas una vida religiosa y hagas muchas cosas piadosas, definitivamente no vas a poder tener ni el señorío ni el gobierno de Dios. Por ende, no vas a reconocer verdaderamente la autoridad. Pero vamos a mirar por qué el hombre es así. ¿Sí? Hoy en día el hombre en la parte económica estaba leyendo la revista Dinero y también hay otras muchas revistas, la Forbes, que hablan sobre los 500 hombres más ricos del mundo, los 100 hombres más ricos del mundo, los 2 hombres más ricos del mundo. Siempre hay una competencia y siempre hay un deseo. ¿Quién es la persona que más avanza en una familia? ¿Quién es el que más tiene? ¿Quién es el que más puede adquirir cosas? Y es un asunto de poder, aún dentro de los mismos ámbitos empresariales, los monopolios, aún en las familias, ¿no? Muchas veces la persona que pueda tener más dinero siempre es el que impone su autoridad, impone las cosas. Es algo que el ser humano lo tiene dentro de sí, pero lastimosamente lo usa mal. Entonces vemos a los políticos peleando por el poder, por el gobierno, por mandar. En este tiempo que hemos tenido de pandemia, hemos visto cómo muchos mandatarios han querido sobresalir haciendo aún cosas absurdas y aún cosas malas, todo por el ánimo de poder figurar y de hacer cosas. Es algo que va en el hombre y es triste verlo de la manera como los hombres lo desarrollan. Hacen organizaciones, simposios, congresos, vamos a las reuniones que hay en el mundo para poder controlarlo, ¿no? Porque el hombre siempre busca esa posición que perdió. El hombre busca poner una autoridad de reemplazo de la verdadera autoridad para la cual el hombre fue diseñado para contener. Entonces, por ejemplo, vemos el congreso que hacen del grupo del Bilderberg, ¿cierto? Donde hacen pues una distribución, un control del mundo, unas directrices, pero a esa reunión no puede ir cualquiera. Tienen que ser selectos y personas obviamente que tengan control sobre otros. Entonces son cosas que suceden, que pasan, y las naciones más poderosas, las que militarmente estén más dotadas, son las que controlan a los otros pueblos que están más indefensos y obviamente pues es el pan diario. Usted sencillamente vea, aprende el televisor, vea las noticias internacionales y se va a dar cuenta que lo que estoy hablando pues es así. La autoridad, el hombre siempre la quiere autoproclamársela, autotenerla. ¿Sí? Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. De una vez el Señor Jesús le quitó al hombre esa base, mi reino no es de este mundo. Recuerden varios episodios. Uno, cuando Satanás le mostró todos los tesoros de la tierra, ¿sí? Todos los reinos de la tierra. Y le dijo, todo esto te daré. Y él dijo, no, es que yo no voy a caer en ese juego de que el hombre sí tiene como necesidad. Y en otra parte, recuerden cuando a Jesús una muchedumbre lo iba a coronar como rey. Y él vio la intención del corazón de ellos y salió. ¿Por qué? Porque su reino no era este mundo. Él no se iba a conformar con ser un rey parcial. Porque de igual medida y de igual manera, los hombres han querido tener esa autoridad y ese poder siempre, pero nunca lo van a poder obtener. Aunque quieran tener el control de todo, nunca el ser humano va a poder obtener completamente ese poder. El cristiano debe recibir la revelación por parte de Dios sobre la autoridad de Cristo.
Definitivamente, si tú vives una vida cristiana o católica y no has podido tener esa revelación, tienes que pedírsela al Señor, porque es la única manera de poder tener la autoridad de Cristo sobre tu vida. Desde hace muchos años, y lo hemos estado comentando en otros videos, el hombre tomó el tema del reino de Dios y le sustrajo una parte que es la del Señor Jesús como Salvador, que obviamente es demasiado importante y necesaria. Pero el hombre la puso de una manera tal que la gente toma al Señor Jesús como un Jesús Cruz Roja, o sea, solo para emergencias, ¿cierto? Y cuando miramos eso, no es una realidad total, porque nosotros necesitamos a una autoridad de Jesús sobre nuestras vidas. No solamente necesito que Él me salve de la condenación eterna, sino necesito que Él me dé un propósito, organice mi vida y la gobierne, ¿cierto? Para que al final se pueda dar la salvación. Pablo nos habla de una autoridad sobre el mundo espiritual. Aquí también lo dice. Entonces, ese también es otro tema que se ha distorsionado. Existe mucha gente que le teme a lo desconocido, aún el mundo espiritual que se ve normalmente cuando alguna persona tiene una manifestación o hay situaciones donde se puede ver el mundo espiritual de las tinieblas cómo está operando. Entonces, tenemos que entender que Pablo también nos habla aquí en Efesios, y en un programa más adelante lo vamos a estudiar a mayor profundidad, nos dice que sí hay un mundo espiritual organizado, ¿sí? Que está compuesto por principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad y demonios. Obviamente hay una jerarquía y hay una organización que trae una influencia sobre las personas para que en la espiral descendiente del pecado practiquen, se degraden y destruyan al ser humano. Recuerden que la palabra de Dios dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Esa es la operación de ellos. No tienen la autoridad y la potestad de tocar una vida para matarla, pero sí pueden tener la potestad de poder influenciar las decisiones que el ser humano haga. Seguimos aquí en la lectura y habla de los tiempos. El hombre siempre ha querido inmortalizar su nombre. Tiene que ver mucho con el poder y con la autoridad. Dice sobre todo el nombre que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces el hombre siempre quiere colocar sus nombres en los edificios, en las ciudades. Hay muchísimos ejemplos del narcisismo del hombre para querer inmortalizarse. Pero aquí dice que sobre todo eso está la autoridad de Jesús. O sea, la autoridad de Jesús no solamente fue cuando Él estuvo con nosotros aquí en la tierra, sino dice que aún los siglos venideros, aún ahora, la autoridad de Jesús sigue. Nosotros tenemos la revelación de que su autoridad va a ser eterna, porque el Padre lo colocó en una posición de tanta autoridad, ¿sí?, que entregó sobre Él todas las cosas, ¿sí? Entonces tenemos que tener la claridad de la autoridad de Él, y que el hombre, por más que quiera postergar y dejar un legado y dejar un recuerdo, como dice la misma palabra, no somos más que niebla. Y aquí viene una gran revelación. Todas las cosas le fueron colocadas a Jesús bajo sus pies. Y algo muy interesante que aquí vamos a notar: Él entregó todas estas cosas a la iglesia. A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Es la asamblea de los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que le han reconocido con su Señor y con su gobierno. Entonces Él entregó todo esto a la iglesia y nos dice que la iglesia es su cuerpo. Aquí hay algo maravilloso y no sé si lo logremos totalmente entender. Es su cuerpo. Él compartió todo con la iglesia. Él es la cabeza. Nosotros somos su cuerpo. Pero la cabeza no está sin el cuerpo. Y el cuerpo no puede vivir sin cabeza. Entonces es una relación que Él nos une. Es un misterio que aparece allí, que debemos entender, ¿sí?, para poder magnificar la gracia y la misericordia del Señor. Entonces, toda la plenitud de Él, ¿dónde está? En su iglesia. Las acciones, las obras, los atributos de Dios se manifiestan a través de la iglesia. Sí, a través de ti, a través de mí, se manifiesta Jesucristo. Es la plenitud. La iglesia es la plenitud, o sea, la manifestación total. Y con esto yo quiero decir algo que comentaba desde varios programas, y es decir, cómo muchas veces los hijos de Dios viven en ruinas, viven apartados completamente del potencial que tienen.
Esa es la mentira que Satanás siempre quiere colocar. Eso se llama la memoria del elefante. ¿Recuerdan? Toman un elefante muy pequeño y lo ponen al lado de le ponen una cadena y lo ponen con un clavo a la tierra. Cuando él es pequeño, él jala y él no puede. Pero como tiene buena memoria, cuando él ya es grande, pesa muchas toneladas y con solamente hacer un pequeño movimiento arrancaría ese clavo, él ya queda preso de eso. Y eso es lo que nosotros queremos en este tiempo devocional. Que tú seas libre en Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Libre para hacer cosas espectaculares, mayores para el Señor. En realidad todo esto es muy fascinante. Tenemos que digerirlo, tenemos que entenderlo, tienes que meditarlo con el Señor a solas, pero la iglesia es la plenitud de Jesucristo. Toda la plenitud de Él es su cuerpo. Solamente nos restaría una pregunta. ¿Eres parte de la iglesia? ¿Te sientes parte de ella? Bueno, si eres parte de la iglesia, vamos a orar para poder perseverar en ese llamado que Dios nos ha hecho. Si no eres parte de la iglesia, te invito para que le pidas a Dios que Él tenga misericordia contigo también y le hagas el Señor de tu vida y tengas el gobierno de Dios sobre ti. Bueno, nosotros estamos para ayudarte en esto. Oremos. Padre, en esta hora queremos darte gracias por este tiempo tan especial que estamos teniendo, Señor, como tus hijos. Gracias por el estudio, Señor, de la palabra. Gracias, Señor, por las revelaciones tan hermosas que nos das. Para nosotros era imposible alcanzarlas. Señor, quiero orar por tu iglesia, para que los hermanos sean libres, Señor, en su espíritu y en su mente, de esa posición en lugares celestiales que nos has colocado. Tenemos una autoridad, Señor, desmedida, Señor, contigo. Por eso en esta hora, Padre, yo quiero orar con mis hermanos para que nos podamos mantener en tu voluntad, Señor, y podamos acrecentar, Señor, tu iglesia, Señor, con muchos otros hermanos. Aquellos que no hacen parte, Señor, quiero orar por ellos para que tu revelación sobre el señorío y el gobierno de Dios caiga sobre ellos y puedan venir a ser parte de esa familia. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Ok, esperamos que sigan ustedes en este precioso tiempo devocional. No olvides, si tienes alguna inquietud, pregunta, sugerencia, las que se han encontrado allí las hemos respondido y te animamos mucho para continuar este maravilloso viaje del estudio de la carta a los Efesios. Dios te continúe bendiciendo. Feliz día. Chao, chao.